¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarles y pues mire, siguiendo con la temática de la semana pasada que hablábamos al modo de Dios y hablábamos cuál es el modo de Dios de buscarnos y de acercarnos, el día de hoy vamos a empezar una serie que trata de lo mismo, del modo de Dios, pero ahora de nuestro lado, porque muchas veces entendemos las cosas que Dios quiere, pero luego no nos termina de quedar claro cuál es la parte que nos toca a nosotros o cuál es la manera de proceder o cómo es que nos vamos a acercar a Él. No sé si la palabra correcta o la manera correcta de decirlo es la manera correcta o la metodología, pero aquí hay algo que Dios describe y nos habla específicamente de cómo es que Él espera que nosotros empecemos a actuar. Y esto va dividido en 5 partes, pero me gusta mucho y espero que esta semana usted sea muy bendecido con esto. Porque mire, fíjese, nos vamos a ir al segundo libro, al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, en el versículo 4. Y estoy seguro que usted ya conoce esta cita, pero esta semana vamos a profundizar en ella. Dice, pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Esto es algo bien profundo porque, como siempre se los digo, la palabra de Dios tiene un orden y Dios es un Dios de orden. Eso quiere decir que es algo evolutivo. Tenemos que hacer una cosa primero y después la otra. Muchas veces usted y yo tenemos esos, lo voy a decir así, como esos arranques emocionales en los que de pronto queremos hacer algo y queremos que eso sea algo tangible y luego después no dura, ¿no? Es como cuando tenemos un pecado muy consciente y de repente queremos de tajo cortarlo y no entendemos y no sabemos cómo, y después de un tiempo terminamos cediendo. Pero mire, fíjese nada más. Esta cita empieza con un tema bien interesante porque dice, si mi pueblo, que lleva mi nombre. Y vamos a empezar con la primera parte, pero si mi pueblo. Cuando hablamos de pueblo, es lo mismo que cuando hablamos de un cuerpo. Estamos hablando de un todo que no se separa. Y muchas veces usted y yo tratamos de tener una fe en lo individual y en lo personal. Y cuando tenemos una fe en lo individual y en lo personal, no pasa nada, pero el problema es que cuando esa fe se queda ahí, que es muchas veces cuando nosotros decimos, bueno, es que yo tengo una relación con Dios a mi modo. No podemos tener una fe a nuestro modo cuando Dios nos diseñó como pueblo. Nuestra fe tiene que ir de lo personal y de lo íntimo a que lo expresemos hacia afuera, y eso nos lleva a estar en unidad con otros y también a ser una parte funcional. Todos los cuerpos funcionan en conjunto. De hecho, hay una parte de la palabra que dice, ¿a poco la nariz no va a necesitar del pie? Aunque son partes diferentes de un cuerpo que tienen funciones diferentes, uno depende del otro. Es como el famoso dedo chiquito del pie, el cual siempre nos golpeamos en la noche cuando nos levantamos. Y no nos damos cuenta de para qué nos sirve, sino hasta que nos lo lastimamos y no podemos caminar bien. Cuando nos dio COVID y perdimos el olfato, y nos damos cuenta que incómoda es la vida sin olfato o sin sabor. ¿Le ha pasado? ¿Lo ha pensado? Bueno, aquí está diciendo, pero si mi pueblo, si aquellas personas que se atreven a llevar a su fe a la práctica y empezar a convivir en una fe comunitaria. Y esto es bien interesante porque ahí es en donde interviene la Biblia. Cuando nos damos cuenta que todos debemos de creer lo mismo y que no cada uno podemos tener una concepción de Dios a nuestro modo. Por eso es incorrecto cuando la gente dice, es que todos los dioses, o sea, todas las versiones de Dios son lo mismo, Buda y Dios y Mahoma. No. Tendríamos que conocer a Dios y empezar a creer en Dios como el Dios de la Biblia y todos estar alineados. Fíjese qué interesante es esto. Porque cuando nosotros entendemos el tema de iglesia o el concepto de iglesia, iglesia viene de un vocablo griego que es eclesia, y eclesia dice convocados con un mismo fin. Quiere decir,
iglesia es cuando somos pueblo, cuando todos tenemos el mismo propósito de acercarnos a Dios. Es como cuando entendemos que todo nuestro cuerpo funciona con un mismo fin, que es el fin de la vida, el fin del bienestar, el fin de la prosperidad, y no estoy hablando solamente de la prosperidad económica, sino en todos los sentidos. Por eso hay veces que tenemos que ir al doctor cuando una parte de nuestro cuerpo se descompone o se enferma. Por eso tenemos que ir incluso al psicólogo a veces, cuando nuestra mente no está funcionando de acuerdo a nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Y aquí me gusta mucho que Dios empieza con esta aseveración cuando dice, pero si mi pueblo, dice, si estas personas que funcionan en conjunto, que creen en el mismo Dios, ¿sí? Y que pertenecen a Él, porque le pone mi pueblo. Ahora le voy a leer la cita completa otra vez. Dice, pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Quiere decir, usted quiere dejar de pecar, usted quiere dejar conductas que le estorban en su vida y en su bendición. Usted quiere ser restaurado porque tiene dolor, porque tiene amargura, porque tiene resentimiento, porque tiene dudas. Dios le dice, ¿sabes qué? Congrégate como un pueblo. Atrévete a pensar, a creer, a sentir al mismo Dios de la Biblia en conjunto con otros. Nos vemos mañana y seguimos hablando de esto. Que Dios les bendiga.